Revista 110. Sábado agropecuario de la revista 110. Sábado 12 de octubre del 2024. La luna está en cuarto creciente y la Iglesia Católica conmemora hoy Nuestra Señora de la Aparecida, Nuestra Señora del Pilar. Nuestra Señora del Pilar es la santa patrona de Cebicos y de Sabana de la Mar. Hoy, 12 de octubre, conmemoramos el descubrimiento de América, el descubrimiento del Nuevo Mundo por parte de un navegante genovés cuyos restos reposan en nuestro país. Por eso es Día de la Raza. Además, hoy es Día Mundial de uno de los sentidos. Tenemos 5 sentidos y hoy es el Día Mundial de la Visión, el sentido de la vista. La vista, el gusto, el tacto. El oído. Un día como hoy, en 1606, el gobernador Osoria da por terminada la misión de devastar las poblaciones marinas de la zona noroeste de la isla. Las devastaciones de Osoria. 1778. Carlos III declara abolido el monopolio de la Casa de la Contratación de Sevilla. Favoreció grandemente la colonia española en Santo Domingo. (1898) Se inaugura en la Catedral Primada de América el mausoleo de Cristóbal Colón, diseñado y construido por el escultor Pedro Carbonell y el arquitecto Fernando Romó. Un día en que tuvo el aniversario del descubrimiento de América. 1912. El gobierno de Alfredo María Victoria declara esa fecha como fiesta oficial que se denomina el Día de Colón. 1927. Se funda la Academia Dominicana de la Lengua. Autoridades inauguran el Alcázar de Colón luego de ser restaurado. Había sido construido en 1510 como residencia de los virreyes. 1957. 1975, primera emisión del noticiero Radio Popular, bajo la dirección de Radamés Gómez Pepín. 1976, se promulga la Ley 456, mediante la cual se designa el Jardín Botánico con el nombre del doctor Rafael Moscoso. 1996, la OEA da un plazo de 30 días al gobierno para que resuelva la investigación de la desaparición del abogado y periodista Narciso González, y advierte que en caso de no cumplir se llevará un reclamo ante la Corte de los Derechos Humanos. 1492,
12 de octubre, el almirante llega y toma posesión de la isla de Guananí, del grupo de las Lucas, eso fue en las Bahamas, a la que bautizó con el nombre de San Salvador, al considerar que había llegado al mar de las Indias, y este hecho se conoce como el descubrimiento del continente americano. Si revisamos las efemérides, veremos que este hecho del 12 de octubre de 1492, en que el almirante genovés llega a una de las islas Bahamas, le pone el nombre de San Salvador. En 1606, el gobernador Osorio le puso fin a las devastaciones. El rey Carlos III declara abolido la Casa de las Contrataciones. 1898 se inaugura en la catedral el mausoleo con los restos del almirante. En 1912, Alfredo María Victoria declara la fecha como Día de Colón y se funda la Academia Dominicana de la Lengua Española. 1957, autoridades inauguran las reinauguran el Alcázar después de ser remodelado. Todas esas fechas, todos esos actos se relacionan con el descubrimiento del Nuevo Mundo. En 1860, China pierde la guerra contra Francia e Inglaterra. 1933, el islote de Alcatraz pasa a ser una prisión federal en Estados Unidos. 1968 se produce la independencia de Guinea. 1973, Perón asume su tercera presidencia en Argentina después de haber sido derrocado en el año 1959. Un día como hoy nacieron en la República Dominicana Alexis Victoria Yep. Alexis Victoria Yep es senador de la provincia María Trinidad Sánchez. Alexis Victoria Yep es uno de los más prósperos empresarios farmacéuticos en la República Dominicana. Propietarios de farmacia y miembros de la Unión de Farmacias: Miguel Ángel Polanco, Jacqueline Paulino. Recordamos a Pachico González, la periodista Violeta Marisol Fernández, don Félix Victorino, comunicador famoso de CDN, Ramón Antonio Méndez Marcano, Vidal de la Cruz Castro, la secretaria ejecutiva Laura Mercedes Monción, el economista Fernando Puig Miller, el técnico en venta Antonio Caña, mi querida sobrina Yannick Musa, la doctora Mercedes Margarita Lachapelle, anestesióloga, Wilfrida Ramona García y el doctor Martín Campís, odontólogo. Esas son las efemérides y cumpleaños de hoy, 12 de octubre. Mañana tenemos que es el Día de la Cultura Americana. En Argentina se conmemora el Día de la Patagonia y es el Día Internacional de la Reducción de los Desastres. Nacieron un día como mañana, 13 de octubre, Ángela Miguelina Herrera, farmacia MedCity. Nuestra querida Rosario Quesada, ejecutiva de ventas. La psicóloga Soraya Lara de Mármol, el economista Ramón Antonio Cabrera,
el diplomático Gashman Birsantik, el ejecutivo Roberto Juan Ricard, el empresario Miguel Concepción, Juana Torres, Antonio Colón y nuestro querido amigo, el empresario radiodifusor, don Abraham Victoria, empresario en Nagua. Bien, esos son los cumpleaños de personas que nacieron mañana, domingo, 13 de octubre. El día 12 de octubre, que también es Día de la Raza, es una de las denominaciones que se le da al día 12 de octubre. Diversidad cultural. Día que se conmemora la llegada a América del navegante don Cristóbal Colón en el año 1492. Este día se celebra en la mayoría de los países hispanoamericanos y en los Estados Unidos. Fue creado a inicios del siglo XX por iniciativa del ministro español Faustino Rodríguez Sampedro. Sin embargo, desde fines de siglo han surgido movimientos que critican esta festividad por considerar que conmemora el sometimiento y eliminación de los pueblos indígenas y sus culturas. 532 años de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Hoy, 12 de octubre de 2024, se conmemoran 532 años de el almirante haber llegado a la isla de Guaraní, una de las islas Bahamas, que fue bautizada con el nombre de San Salvador. Ese es el día de hoy. Tenemos también que esta semana hemos estado saturados con la reforma fiscal, con la reforma constitucional, con la reforma laboral y con unos operativos de migración. La reforma fiscal ha generado muchas reacciones desde el sector empresarial. Los economistas consideran que la reforma impacta a los segmentos más ricos de la población. Haití nos llevó hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y pasó vergüenza. La República Dominicana se defendió. Los haitianos están de reunión en reunión para dar respuesta diplomática y humanitaria a la deportación de sus ciudadanos desde el primer ministro Gary Conille, que condenó la deportación y lo calificó como una violación a los derechos fundamentales, a la dignidad humana. Mientras en 7 horas, Migración deportó y detuvo 1.100 haitianos. Por otra parte, productores de arroz de Montecristi y de Valverde han advertido que la continuidad de los operativos contra migrantes ilegales podría dar un golpe duro al sector arrocero y a desestabilizar la economía del país. El mundo a la espera de saber cuál será la respuesta de Israel a Irán. Medio Oriente sigue en vilo. Erdogan dice que Netanyahu es el nuevo Hitler, al igual que Hitler fue detenido por la Alianza de la Humanidad desde hace 70 años. Netanyahu y su red de asesinatos deben de ser detenidos, dijo el señor Erdogan. La lucha diplomática entre Estados Unidos e Israel para evitar que Israel ataque las centrales nucleares de Irán. Estados Unidos aumenta sus activos militares en Medio Oriente. Los presidentes de Rusia y de Irán, Putin
y Pezquián se reunieron para afianzar sus relaciones. Otro tema, Hugo Veras, un año en la Chirola. ¿Por qué se ha complicado ese caso? ¿Por qué un caso que según la Procuraduría está completamente estudiado y completo, por qué piden 14 meses, 18 meses de prisión preventiva? La jueza entiende que como fue director de Intran desde agosto 22 a noviembre 23, pondría en riesgo la investigación del Ministerio Público. En la teoría del Ministerio Público, Hugo Veras y Ángel Gómez Canán coincidieron en un evento familiar, momento en el que coordinaron una reunión antes de ser nombrado en Intran. Jochi Gómez, ¿y dónde está la Colorado? ¿Cómo es posible que obtuviera documentos secretos de la Procuraduría General de la República? Según el informe de la Procuraduría, el imputado tenía investigación del Ministerio Público infiltrada porque poseía documentos interinstitucionales que eran confidenciales esenciales para esa investigación. Además, Jochi tenía documentos de actividades de seguimiento de inteligencia a jueces y miembros del Poder Judicial. Le fueron incautados 25 relojes de lujo, algunos de los cuales tienen un precio hasta de $3 millones, 210 millones de pesos. No es cierto, no es solo el precio, sino que se trata de piezas únicas de marcas como Richard Mille. 5 armas en 3 vehículos que se les retuvieron, 2 de ellas modificadas, una tipo pistola, un fusil para el funcionamiento de disparo táctico en violación al artículo 69. Según el Ministerio Público, la otra arma le fue modificada, es una escopeta 12. El dirigente Amarante Baret, expulsado deshonrosamente después de una militancia de 50 años del PLD. El partido escogerá su comité político el 27 de octubre. El presidente Fernández estudia la reforma fiscal y le recomienda al gobierno diálogo con los empresarios. Bien, esas son las principales de esta semana. La prensa de hoy nos trae que sigue hablándose solo de la reforma y el Listín nos da un respiro hablando y destacando la entrevista que tuvo el doctor director del hospital Sedimat, que atendió desde su fundación 4 millones de dominicanos, que ha atendido 4 millones de consultas. Posiblemente hayan sido consultas repetidas, pero como quiera, atender 4 millones de consultas es demasiado. Y medicina de primer orden.